Hoy se publica un ensayo interesantísimo de un cuate que yo no conocía. Es un investigador principal del Centro de Investigaciones, el Centro de Investigación Económica y Política. Lo invitan, Francisco Rodríguez, lo invitan, no sé si lo ubiques tú. Francisco Rodríguez. Bueno, el ensayo es sobre por qué Corina Machado no ganó. Porque dice, el texto se llama ¿Cómo Machado perdió su oportunidad de liderar Venezuela? Y dice unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, las coaliciones que logran grandes volúmenes de votos no siempre son exitosas. Suelen desmoronarse en el camino. Pueden no ser duraderas. Y menciona varios casos. En cambio, dice él, ¿por qué el presidente Trump decide trabajar con los chavistas en Venezuela? ¿Cuál es la razón? En primer lugar, porque ellos tienen el control estructural. Claro. Primero el control estructural. Pero lo más de fondo, Álvaro, ¿están unidos en torno a una idea? Sí. O sea, hay un proyecto ahí. Hay un proyecto. Se guste o no. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que une? Una coalición se te puede desmoronar. De hecho, fíjate, dice, en 1900, ahí mismo en Venezuela, dice, una página, hablando de Venezuela y de la señora Machado, una página de la historia de Venezuela ilustra el peligro de creer que una transición democrática puede construirse únicamente con el apoyo popular, hablando de las coaliciones, ¿no? Con juntas, apoyo popular con distintas coaliciones. En 1945, el Partido Acción Democrática logró arrebatar el poder a una dictadura militar con el respaldo de comandantes militares prodemocráticos. Convocó a elecciones que ganó al 70% de los votos, pero no logró forjar una coalición estable capaz de ofrecer garantías al estancamiento militar. El gobierno fue derrocado en 1948, le duró 3 años. Eran momentos distintos, había dictaduras militares, etcétera, en toda América Latina, estaban los gringos metidos hasta el copete, siguen metidos hasta el copete, claro, pero impulsando golpes de Estado, etcétera, ¿no? Todavía no se pasaba a otro periodo que ahora también pasó a mejor vida con Trump. Pero lo que dices, ¿por qué entonces, si Corina Machado se supone que era moralmente la guía para seguir, no puede derrocar al chavismo? Porque ella no representa un proyecto, dice el personaje. Dice, una cosa es movilizar a los votantes y otra muy distinta es propiciar una transformación, me llamó mucho la atención, significativa y pacífica. Su mensaje cobró fuerza precisamente porque pretendía un cambio drástico en un país asolado por una profunda crisis económica y social. Pero si bien esa línea política podría ser eficaz para obtener apoyo popular, es mucho más peligrosa cuando se trata de crear una coalición de gobierno duradera. Dice, hace más de un cuarto de siglo, dice el análisis de este personaje, pero hay lecciones ahí que aprender. Hace más de un cuarto de siglo, la mayoría de los venezolanos se enamoró de un líder joven y carismático que pretendía un cambio radical y trazaba una clara línea entre la corrupción del pasado y un futuro brillante. Sin embargo, al definir la política como absolutismo moral, ese líder, Hugo Chávez, creó una trampa de la que el país no ha podido escapar, dice el autor. El camino no es intentar reemplazar un absolutismo moral con otro. Hay muchas cosas que son muy rescatables ahí del texto. ¿Por qué? ¿Tú crees que si Trump o su enviado, Marco Rubio, hubieran visto la posibilidad, la más mínima posibilidad de gobernar Venezuela sin el chavismo, no lo hubieran intentado? Es muy claro que sí, pero ¿por qué en efecto no se decapitó a la cúpula del chavismo en Venezuela? Porque también hay otro elemento, Alejandro, hay base social. No es llegar y quito estos y pongo a otros
no solamente se va a derrumbar la estructura administrativa, de seguridad inclusive, sino un caos se hubiera generado. Hay, por supuesto, muchos límites del chavismo y un gobierno como el que encabezaba Nicolás Maduro, pero sí hay una base social que creó Hugo Chávez. Este mismo señor que tú citas, Alejandro, Sí. Dice en uno de sus párrafos, María Corina Machado, suele referirse a Venezuela como un país que ha vivido bajo un régimen autoritario durante el último cuarto de siglo. Sí, lo dice María Corina Machado y lo dicen muchos, la derecha en general. Y agrega este autor, esto no es del todo cierto. Es correcto, así es. Si bien Chávez fue criticado con razón por socavar las instituciones democráticas, también gozó de gran popularidad durante su mandato y construyó un movimiento político duradero que aún cuenta con un apoyo significativo. La propia historia de Machado no se caracteriza por una firme defensa de los principios democráticos. Ha sido acusada de respaldar un intento de golpe de Estado en 2002 contra Chávez, quien fue elegido en unas elecciones libres y justas. Ella niega haber respaldado el golpe. Y diría, este es un párrafo, se lo leo porque va más allá de las simplificaciones que tienen en la punta de la boca los derechistas en esas simplificaciones que hace la derecha. Sí, sí. Bueno, la propia María Corina Machado no solamente tiene una postura antidemocrática, muy hipócrita. Ella misma es parte del sector oligárquico de Venezuela y defiende, obviamente, los intereses oligárquicos de su familia, desde antes, durante y seguramente después de lo que ha pasado en Venezuela, de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué fue más funcional para Estados Unidos en esta invasión militar, que sostengo que lo fue, en tanto que sus tropas penetraron de manera ilegal, matando a personas para secuestrar al presidente de ese país? Pues lo más funcional era no moverle, sobre todo si el interés fundamental es quedarse con sus recursos. Entonces, pero volviendo, Alejandro, a lo que tú consideras que es importante, la importancia de una coalición que sea duradera, que haya una base popular e ideológica, un proyecto. Un proyecto ideológico. Es que... ¿Cuál es el proyecto de María Corina Machado? Bueno, el mismo que tiene ¿cómo se llama? El del Verde, Gallardo. Por decir un ejemplo, ¿eh? Sí. O sea... Que finalmente nace este análisis a partir de qué va a hacer Morena con el Verde. Con el Verde. Pues igual, o sea, tienes exactamente los mismos, es el mismo germen. Es alguien que reparte, que es que no tienen ideología y luego que recurre tramposamente a muchas cosas. Por ejemplo, pues este cuate recurre al reparto de dinero. ¿Quién sabe cómo deben estar las finanzas de San Luis Potosí? Yo no tengo idea. Sería muy interesante saber, me lo estoy diciendo a mí mismo en voz alta, pero saber cómo están las finanzas, por ejemplo, en términos de deuda. Se supone que ya no pueden endeudarse y que no tienen autorización de la Secretaría de Hacienda para hacerlo. Pero hay que saber cómo está, porque de repente un concierto gratis para medio mundo y con todo y feria y digo, aquí en el Zócalo hay conciertos gratis para que benefician a cientos de miles de personas al año, Álvaro. Cientos de miles de personas al año. Gente que no tiene dinero, digo, un boleto cuesta, no sé
4,000 pesos, 5,000 pesos. Oye, pues es el ingreso de una persona, de una familia en un mes o lo que sea. Aquí los ven a personajes que de otra manera no verían. Ahora ya, comidas, ferias completas gratis, o sea, una cosa tremenda. Yo lo que quiero saber es cómo estarán las finanzas, pero es un proyecto. Es un proyecto del Partido Verde, Alejandro. Es como el mismo, este mismo personaje dice de Corina Machado. Ella lo plantea como un tema entre el bien y el mal. Y Dios está de nuestro lado, le dijo a sus partidarios en las elecciones del 2024. O sea, cada uno utiliza, pues, los recursos que puede para jalar votantes. Ahora, ¿eso sirve de algo? ¿Le va a servir de algo? ¿Ya vio Morena lo que significa una coalición forzada como la de San Luis Potosí? Y yo creo, Alejandro, que Morena tiene toda la intención de seguir en la coalición con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. Por eso le recomendamos que vea la entrevista con Luis Alcalde en Canal 11 del domingo. Ella ahí lo dice, que la alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde es fundamental para mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y continuar con la transformación del país. De cara al proceso electoral 2027, avanzaremos bajo la premisa de que somos más fuertes, juntos somos más fuertes. En ese sentido, Alejandro, yo creo que por Morena va a decir, no, espérense, oiga, y el Verde va a decir, pero quiero que sea mi esposa la que me se suceda. Que lo decidan así. A ver. Quiero ver cómo van a conciliar las palabras de la presidenta de México con respecto al nepotismo, cómo lo van a conciliar con el deseo de Morena de permanecer con ese partido podrido de aliado. Vamos a ver cómo lo resuelve. Vamos a ver si va a renunciar también Morena, Álvaro, a trabajar en San Luis Potosí una opción propia. O sea, ¿qué significa? Que ya Héctor Serrano y Gallardo ya se hicieron ya de San Luis Potosí, y entonces ya Morena ya va a recular, o sea, ya no va a pelear ese estado. Ya no es de Morena, ya no, la izquierda no va a aspirar ya a gobernar ese estado. Bueno, si la mayoría calificada para seguir con la transformación lo vale, yo creo que sí. Híjole, pues sí. Entonces le van a dejar. Prepárense en San Luis Potosí porque tendrán gobierno solamente de la cochinada esa verde. Y déjale la cochinada verde en sí misma, una monarquía. Una monarquía familiar. Gallardista, claro, ¿no? Familiar. Y luego después viene después de la esposa del actual gobernador, el papá. Sí. ¿Por qué no? Claro. De hecho, se tardaron porque, de hecho, debió haber sido primero el papá, que es el fundador del gallardismo en San Luis. O sea, ahorita ya tendrían al hijo, también, al Padre, al Espíritu Santo, o sea, todos. ¿Ya? Bueno, ¿está canijo? Lo que sí es cierto es que en este afán que tiene Morena, y como en su momento el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí, hay que aliarse para consolidar la transformación. Es, Alejandro, la misma lógica pragmática o de política real de haber incorporado a los Yunes a la coalición de Morena. Sin el voto de los Yunes, padre e hijo, aunque solamente el senador propietario es el hijo y el suplente es el papá, sin ese voto no habría mayoría constitucional en el Senado. Sí, pero mira, a ver, yo ahí un día platicamos con Tatiana Cloutier, Álvaro, justamente sobre hasta dónde las alianzas. Yo creo que hay un malentendido con respecto a las alianzas. Yo creo que las alianzas funcionan y funcionan en el mundo, y sobre todo cuando tienes candados constitucionales
que no le permitan a un partido tomar todo un congreso, por ejemplo, porque venimos de una experiencia de totalitarismo con el PRI, y está muy bien. No pasa nada, decía la misma Tatiana Cloutier, no pasa nada si Morena va con su oferta política a la calle y dice, a ver, ciudadanos, miren, aquí está esta oferta política. Somos izquierda y postulamos a esto. No, nosotros no postulamos a Gallardo, porque Gallardo, pues ellos son, ¿cómo decirle? Pues del Partido Verde, o sea, Partido Verde. Es puro billete. Puro billete. Pero esta es mi oferta. Ahora, no ganaste acá, no lograste los votos que necesitas, estás ya ahora en el Congreso. Y entonces haces una alianza en el Congreso, como se hace en Álvaro, en muchas partes del mundo. En muchas partes del mundo los partidos van a buscar el voto ciudadano. Y luego ya cuando sales del proceso electoral, en donde cada partido no pierde su identidad, sino que plantea una oferta que depende de qué, pues de su propia ética, de su propia moral. O sea, no te vuelves de la noche a la mañana en medio panista para simular y ganar no, eres izquierda. No te haces medio priista, no abrazas a tu hermano priista como Durango para... O sea, no haces eso, Álvaro. No, esos son priistas, están podridos, órale, allá vayan y hagan su campaña. Ah, no ganamos, ok, a ver, vamos a sentarnos a negociar. Negociemos el Congreso. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos cosas en las que ustedes quieren nosotros necesitamos 5 votos. Ustedes son el Verde, nosotros somos Morena, necesitamos 5 votos. ¿Qué onda? Sí se puede impulsar este proyecto, sí te va a costar nada más que nos ayudes con este otro proyecto porque le beneficia a mi gobernador de allá. Ah, ok, bueno, lo transparentamos y lo decimos. Pero ¿por qué tendrías que ir en una alianza de facto electoral cuando perfectamente, si estás pensando en el Congreso, la puedes hacer 5 minutos antes de que empiece la sesión del Congreso? La haces, te sientas con los coordinadores y dices, señores, tenemos una agenda que sacar. ¿Cuánto valen? En los mejores términos, no en los peores, de cuánto valen ahorita, como le hacía Peña, que se entavió a todo el mundo con dinero de Odebrecht para sacar su agenda, la agenda de ¿cómo se llamaba su...? Y luego con las agendas del Pacto por México. Del Pacto por México. No, y después los moches. Y después los moches. No, una agenda transparente. Oigan, necesitamos sacar esto que beneficia a los votantes. Vámonos juntos. Lo vamos a presumir juntos como un logro con ustedes. ¿Quieren hacerlo así? Lo hace 5 minutos antes en el Congreso. Pero ¿por qué, por ejemplo, en el afán de querer ganar pierdes San Luis Potosí, o en el afán de querer ganar te mantienes a una familia en poder de un partido político como el Partido del Trabajo, Álvaro? O sea, es un partido que lleva, desde que lo inventó Carlos Salinas de Gortari y Raúl Salinas de Gortari, lleva en manos de una misma familia. ¿Por qué tendrías tú que apoyar un partido para irte en alianza? Mira, es correcto, pero por eso también tiene que ver con lo que está en curso con una reforma electoral. Hubo una reforma, tú te recordarás, y fue un planteamiento que hubo desde el 2018 y que luego se repitió en el 2024 por parte de la oposición, del PRIAN particularmente, gobiernos de coalición. De entrada, generar un proyecto de gobierno de coalición para gobernar un país también desde el Congreso. En un régimen presidencial como el que tenemos en México, en un régimen parlamentario, se forman las coaliciones de gobierno desde el Congreso. México es un país presidencial y por las propias características te obligan a generar ese tipo de coaliciones electorales, no de gobierno, electorales,
para integrar las bancadas en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Qué va a cambiar la reforma electoral si es que se aprueba como se tiene proyectado? Las propias, la propia integración del Congreso. Pues eso, yo creo que sí va a modificar de suyo que haya una sobrerepresentación de fuerzas tan pequeñas como el Verde y como el Partido del Trabajo, y que de pronto se vuelvan valiosísimas para integrar una coalición, y entonces te chantajean y dicen, a ver, si tú no me das San Luis Potosí, yo ya no voy contigo, y pierdes la mayoría calificada. Y a un proyecto de gobierno le importa tener la mayoría calificada para hacer las reformas que le urgen. ¿Estamos de acuerdo? A ver, te la pongo de otra manera. Al final, ¿de dónde salió el voto? Bueno, para que hago el eufemismo, todos lo vimos. El voto definitivo de la reforma más importante del 2024. La reforma judicial. ¿De dónde salió? ¿Del PAN? Sí. Entonces. ¿Del PAN? Bueno, al Yunes. Sí. Entonces, ¿para qué llevas al Partido Verde con todo su cochinero, lo arrastras, su descrédito, traes el descrédito en las manos y al final tuviste que ir por un voto al PAN? Sí, un corrupto. Sí, un voto. Pero... Bueno, lo que digo es, al final, Álvaro, ¿puedes perfectamente negociar en el Congreso? O sea, si tienes que hacerlo, lo negocias. ¿Cuánta gente hay dentro del PRI? ¿Cuánta gente? Ahorita ya casi no queda nadie, pero ¿cuánta gente había dentro del PRI que era gente inteligente con la que se podía sentar y platicar y conversar? Es más, ¿cuánta gente había, no sé si en Movimiento Ciudadano, en el PAN, de plano es pura basura, pero en el PRI había gente, Álvaro, gente que tenía una cierta conciencia en algún punto, en algún momento. No siempre fue PRI, pues, ¿no? No, por supuesto. Había, no se nos olvide nunca, había inteligencia adentro, pues, si no de otra manera, cómo se construyó algo. Lo que quiero decir es, tienes que ver hasta dónde acompañas. Pues sí, a lo mejor vas a tener que traer ahí pegados a estos, pero ¿sabes qué? No te asomes, güey. Digo, sí, pues sí. Oye, pues está re feo el perrito, lo queremos mucho todos y todo, pero pues no lo saques cuando vengan los vecinos porque está, ¿no? Sí, yo creo que asistiremos a una definición este mismo año de Morena, y diría yo de la dirigente del Movimiento de Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre esta alianza y su alcance con el Partido Verde Ecologista de México. En una de esas, como yo lo planteé en algún momento, hay un cambalache, Alejandro, y que en Zacatecas sea candidato uno del Verde, y en Morena y de San Luis Potosí alguien que no sea de Gallardo. Entonces ya lo veremos, pero por lo que dice Luisa Alcalde, la idea es seguir en coalición, y si eso implica romper la coalición, que tú también lo planteaste, romper la coalición en San Luis Potosí, pues órale, eso lo van a hacer. Híjole, por eso tenemos el privilegio nosotros como periodistas de estar aquí y dando nuestro punto de vista e informando, como lo vamos a informar en su momento, cuál fue lo que se determinó y cuál es el resultado. No ha habido éxito en los propósitos de dejar a gobernadores, a sus esposas
como sucesoras, Alejandro. Los intentos que ha habido en México, desde la presidencia con Vicente Fox y Marta Sagún, con Felipe Calderón y Margarita Zavala, no funcionó. Y luego a nivel de los gobiernos estatales, me acuerdo de Sánchez Anaya en Tlaxcala, quería dejar a su esposa. Me acuerdo también de otro estado donde quería dejar también a su esposa el gobernador. No fructificaron, ¿eh? No fructifican. No, estoy tratando de pensar si en algún punto no. No, pero digo, ha habido intentos. Ha habido intentos. El caso de Sánchez Anaya lo tengo muy presente en Tlaxcala. Quería dejar a su esposa. ¿Qué otro caso de intento de dejar? Bueno, en Nayarit. Moreno Valle, Álvaro. Bueno, Rafael Moreno Valle. La deja, pero nunca supimos bien si iba a funcionar eso o no. Pero no fue inmediato, Alejandro. Bueno, sí fue inmediato, porque dejó ahí a Gali como gobernador sustituto, pero sí, dejar a su mujer en un intento también de utilizar a un estado como caja chica para su proyecto presidencial. No, y lo usó. Que eso, sí, para senador primero, pero lo quería usar para su proyecto presidencial en el 2024. Y lo traía, pero estaba el personaje con todo. Ese personaje, qué barbaridad. Moreno Valle. Rafael Moreno Valle. Es lo más cerca, digamos, que hemos estado recientemente de que el fascismo alcance la presidencia. Sí, su abuelo fue gobernador de Puebla y fue depuesto por una matanza. Él mismo mató a un niño. Así es, con la ley Bala. Sí. No, ley Bala, ley censura, ley... No. Endeudó a Puebla. Y luego todos los calderonistas, los peores calderonistas, incluyendo a Rosas, ¿cómo se llamaba que este policía? Rosas. Claro. Sí, a uno del equipo de García Luna. Facundo Rosas. Sí, Facundo Rosas. Sí, estuvo Maximiliano Cortázar, Roberto Gil Suárez. Todos ahí. Bueno. El saco... De Puz. No, por supuesto. Y hasta Alejandra Sota. Alejandra Sota y Roberto Gil Suárez con Barbosa de Morena. Bueno, también, híjole, pues lo ha tenido como el actual gobernador, que es también una fichita armenta. Sí, carajo.